Los benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los redimidos, a todos los llamados y escogidos en todo el mundo, aunque no vean por este medio, todos los días debemos hacer oración por todos los hermanos en Cristo Jesús, los que conocemos, los que no conocemos, benditos hermanos. Así que yo he hecho oración siempre para que en cada lugar donde Dios esté utilizando a ministros, permita Dios la bendita bendición de entender su bendita palabra para no hacer vana la cruz de Cristo, el sacrificio y el amor de Dios. Así que la palabra es verdadera, me pongo a los pies de Cristo, deseándole gracia y paz, de todo corazón, entendimiento, y prosigamos con 2 de Corintios, benditos hermanos, en Cristo Jesús, capítulo 12, versículo 11. Ayer terminamos el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 12. Explicamos lo que es ser débil, el aguijón, y bueno, como Pablo, recordemos que los corintios estaban siendo engañados o tratando de ser engañados por medio de instrumentos del diablo, por medio de falsos ministros, y como Pablo está con la espada de Dios recordándoles el proceder de un verdadero ministro y recordándoles el pacto que Dios vino a establecer con ellos. Así que una vez que Pablo, ayer como vimos, pues se presenta al pueblo y se gloria un poco por el peligro en que estaba el pueblo y dijo, permítame un poco de locura, si estos se glorian yo me voy a gloriar. Ya vimos que pues Dios lo arrebató al tercer cielo, que le dio cosas inefables que no es al hombre entender lo que vio Pablo. Estamos hablando de la sabiduría y por qué se le dio ese aguijón precisamente. Así que una vez que Pablo en esta carta trata de despertar a este pueblo con amonestación, en el versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y aquí estamos fortaleciendo, benditos hermanos, lo que ayer Dios nos enseñaba, que no nos conviene gloriarnos, porque no trajimos nada a nosotros, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, sino que es de Dios y en todo momento le debemos de dar gloria a Dios y a Cristo Jesús. Es por eso que yo le explicaba ayer que Pablo lo tuvo que hacer, fue necesario hacerlo, porque estaba en peligro este pueblo. Por eso dice, me he hecho un necio al gloriarme, al ponerme de ejemplo, al decir que fui arrebatado, al decir que he sufrido naufragios, que he sufrido hambres, que he sufrido desnudez, que hemos padecido. Me he hecho un necio. Dice, ustedes me obligaron. Ahí está. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque este pueblo, vuelvo a repetir, estaba siendo engañado por falsos maestros. Y recuerde, la palabra está viva. La palabra no es ya para esos tiempos. Si en aquel entonces Satanás estaba con todo, trabajando y había arrebatado ya a muchos y engañado a muchos que eran opositores a la cruz de Cristo, imagínense hoy, bendito hermano y bendita hermana. Pero por la bendita gracia de Dios, tenemos la boca abierta con la bendita palabra viva para poder nosotros reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Dice, pues me obligaron a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros. Y otra vez aquí le digo, no alabar como un Dios, no dejarse dar gloria por el hombre, no dejarse enaltecer por el hombre, sino la alabanza es una sujeción, es reconocer, como dicen Hebreos, sujétense y sean obedientes a sus representantes, a sus pastores, dependiendo de cuál haya sido su conducta. Ahora, así, bendito hermano, la alabanza es decir, como a mí me han dicho, no dándome el papel de Dios, ni tampoco
dejándome gloriar porque sería un necio, sería un pecado si no me han dicho, hermano, gracias porque por su fe y por medio del poder de Dios ha puesto la vida por nosotros, se ha abstenido de pecado, bendito hermano, ha estado en la cruz, gracias por amarnos y nos sujetamos porque sabemos que Dios es el que está hablando por medio de usted. Eso es la alabanza, bendito hermano. No pasa de ahí. Nada de empezar a aplaudir, nada de empezar a darle una altura, a darle una gloria al hombre, porque entonces nosotros estaríamos usurpando el lugar de Cristo Jesús. Ahora, yo tenía que ser alabado por ustedes porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Fíjense bien, otra vez, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y van 3 versículos bíblicos, o 4, que Pablo hace hincapié de esos grandes apóstoles. Porque precisamente Satanás vino a traer la levadura, Satanás vino a traer lo inflado, Satanás vino a traer el sentirme como Dios, Satanás vino a traerme que usurpe el lugar de Cristo y que las ovejitas me vean como grande apóstol, que hablo en lenguas y que engañe a la gente y la tenga con la boca abierta. Cuando verdaderamente, bendito hermano y bendita hermana, aquí dice Pablo que en comparación, él nada era. Pero claro, vamos a meditar, porque un verdadero siervo de Dios, escogido por Dios, Dios nos ha dado mucho, somos superiores a Satanás, tenemos vida, somos más poderosos que Satanás y que sus siervos, pero cuando dice nada soy, es porque nosotros nos tenemos que mostrar a las ovejitas humildemente como sirvientes. Recuerde, débiles, en todo momento dependiendo de Dios. Y sin Dios, ¿qué soy, hermano y hermana? Sin Dios nada soy. Entonces, ahí está la gran diferencia y la comparativa para poder hoy, por el favor de Dios, por esta bendita palabra de verdad. Claro, si usted está con hambre, concede justicia y no practique el pecado. Porque aunque la palabra sea clara, así como Cristo Jesús es el mejor maestro que ha venido aquí al planeta Tierra, pero muchos no entendían su lenguaje. Aunque él hablaba con parábolas, aunque él hablaba con ejemplos, porque es necesario, bendito hermano y bendita hermana, estar en santidad, cumplir con el pacto para poder entender esta palabra. Bien, dice en el versículo 12, con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Otro fruto, las señales de un apóstol, de un verdadero siervo de Dios que tiene el Espíritu Santo, ¿cuáles son? No son a la carne, como Satanás engaña y muchas veces sana delante de la gente enfermedades, da dinero en situaciones difíciles. Esos milagros, para empezar, no son milagros. Milagros es algo que Satanás no puede hacer, ni el hombre, ni la sabiduría del hombre. Y le voy a decir que es porque que me levanten de una silla de rueda, que me quiten un tumor en la cabeza, los doctores lo pueden hacer. De igual manera que yo tengo un negocio, que yo tenga dinero, con ayuda de mi padre, con ayuda de judíos, con ayuda, lo puedo lograr. No son milagros. Milagros es esto. Cuando Juan el Bautista estaba preso por Herodes en la cárcel, mandó decir con unos mensajeros a Jesucristo que si él era el que había de venir o esperaban a otro, que si él era el Mesías. Y mandó a decir Cristo Jesús con mensajeros, dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos son levantados y que los muertos son resucitados. Como diciendo, Juan, aquí está el Mesías, Dios conmigo, porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Ahora, la manifestación hoy de señales y prodigios
es que un representante sea el instrumento de Dios para transformar de carnal a espiritual a una persona y que pueda caminar en el mar y que pueda dar testimonio de que antes era ciego, con ojos de carne, que no podía ver más allá de sus narices, que antes era sordo porque no entendía la palabra ni entendía este lenguaje, que antes estaba muerto, pero por el evangelio verdadero y por la presencia de Dios que convence a la cruz, por medio de ese siervo, Dios se manifestó. Y que antes eran cojos, antes no caminaban, no predicaban el evangelio, estaban muertos, estaban inválidos, sordos, ciegos, enfermos de codicia, de avaricia, de necedad, de terquedad en el mundo. Entonces esos son los milagros, los espirituales, bendito hermano y bendita hermana, cosa que ningún hombre, ni la psicología, ni la ciencia médica, ni oceánica, ni alcohólicos anónimos pueden quitar el daño que nosotros traemos o traíamos del mundo, de la esclavitud. El daño que trajo Satanás. El único que tiene ese poder para hacer milagros y prodigios. Y después de un tiempo ver a una criatura espiritual, a una criatura angelical totalmente sanada, con oídos, con ojos, que pueda caminar y esté vivo. Solamente Dios por medio de un verdadero representante, y esos son los frutos en una congregación. Esto no quiere decir que todos los congregantes vayan a tener ese fruto, porque muchos son incrédulos. Pero basta con que haya en ese grupo en estos tiempos, contados con dedos, vidas transformadas totalmente, no de labios, no engañando como ya vimos, sino por hechos. Entonces, ahí están ustedes en toda paciencia, dice, con todo las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, y aquí está. Porque para que haya una transformación, necesito haber pasado años enseñando los 365 días del año, 5, 6 o 7 horas diarias, conviviendo. Recuerde que ahí el apóstol Pablo nunca dejó de poner el ojo en ellos, pero había una iglesia que se quedó a dar la vida y que habían señales. Y ahí está la paciencia de verlos crecer, la paciencia de que tengan un crecimiento. Cuando la palabra de Dios dice que un fruto de Dios por medio de un ministro es la paciencia, no está hablando, porque alguna ocasión yo recuerdo que cuando Dios me permitió pelear con falsos maestros de espada a espada, con el conocimiento, me decían, es que usted no tiene paciencia. Es que aquí me sacaron un versículo. Es que aquí dice que usted debe tener paciencia para escucharnos 2 o 3 horas. Le digo, no, mi amigo, la paciencia no es esa. La paciencia que dice aquí es sentarse, que un ministro tenga paciencia de alimentar, de cambiar a un bebé espiritual, de cuidarlo y de verlo crecer y de dar la vida para que algún día pueda ser una ovejita en sacrificio vivo a Dios. Esa es la paciencia. Y esta paciencia Pablo la había tenido junto con la iglesia que se había quedado en Corintios. Más no los grandes apóstoles, porque todavía sigue haciendo una comparativa, porque vuelvo a repetir como le he repetido en las enseñanzas pasadas. Si yo soy un representante en donde nada más los domingos 4 o 5 horas nos reunimos, o 2 veces o 3 veces a la semana, un ratito, ¿qué paciencia le voy a tener? Porque yo debo de dar mi vida todos los días. Entonces, dice aquí, en toda paciencia, dice, por señales, prodigios y milagros. Ahí está, señales. Señales de que las ovejitas que ya tienen un crecimiento pueden presenciar los bautizos, la transformación, pueden presenciar
los prodigios y milagros de cómo va transformando Dios espiritualmente, cómo va convenciendo el Espíritu Santo a apartarnos de todo lo que es el mundo hasta tomar la cruz. Yo le vuelvo a repetir, ya se lo he repetido, bendito hermano, pero para que podamos meditar bien en prodigios y milagros. Dígame usted, ¿qué sabiduría del mundo? ¿Qué ciencia del mundo podría convencerlo a usted a los 40 o 50 años o 20 años o 30 años de dejar absolutamente todo lo que le enseñaron sus padres? ¿De dejar toda su vida? ¿De decirle a esa persona que todo lo que hizo no vale nada? ¿Y de empezar una vida de sufrimiento? ¿Empezar una vida diferente? ¿Empezar una vida alejado de los seres queridos que no quieren? Y empezar una vida totalmente distinta y dejarlo absolutamente todo. No hay poder humano, no hay ciencia humana, no hay filosofía humana, porque usted vea, psicólogos y psiquiatras tratan un problemita por años con medicamentos y no lo pueden quitar. Oceánica, Alcohólicos Anónimos, escuelas tratan con problemas psicológicos, tratan con problemas y daños que tiene la humanidad en el corazón y no lo pueden hacer. Así que el único que tiene el poder para hacer esos prodigios y milagros, de transformar de un animal a un ser espiritual, de traer la imagen del diablo a traer la imagen de Dios, a su nombre, gloria. Es Dios, Emmanuel con nosotros, con un siervo fiel que verdaderamente está en la cruz y que Dios lo pueda utilizar. Eso es lo que está diciendo Pablo. No estos grandes apóstoles que hacen señales de dinero, que hacen señales a la carne, a la vista, mas no por fe. Bien, dice en el 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. Ahora, recuerda que este apóstol tenía varias iglesias. De Cristo, no de él, porque yo siempre le voy a decir, yo jamás digo mi iglesia, como muchos representantes dicen, mi iglesia, ¿su iglesia que acaso la compró con su sangre? ¿Que acaso usted dio la vida en la cruz? Permítame, pero el dueño es Cristo Jesús. Y nos ha confiado a las ovejitas. La iglesia es de Cristo, no mía. Yo no puedo decir mi iglesia, ni mi palabra. Como muchos dicen, ya escuché tu palabra, mi palabra, perdón. Mi palabra sería si fuera del mundo, si no abriera la Biblia. Esta es palabra de Dios, hermano. Así que dice, fíjese bien, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Aquí está diciendo Pablo, todas las iglesias, el amor de Dios, por medio mío, ha sido igual, derramar mi vida con la enseñanza, estar con las ovejitas, tanto en Efeso, como en Tiatira, como en Esmirna, como en Tesalónica, como en Colosa. En todas las iglesias he sido igual, porque Dios no tiene consentidos, no tiene predilectos. Dios y Cristo Jesús vinieron a darnos por igual manera a todos. El que quisiera echar manos de estas riquezas, por igual. Pero había una comparación nada más, que esta iglesia no tenía y que las otras iglesias no tenían. Una, dice, fíjese bien, lo único diferente que ustedes corintios han tenido, a diferencia de las demás iglesias, es que yo mismo no les he sido carga. Y aquí, recuerde, volvemos a fortalecer enseñanzas de atrás que ya habíamos visto. Carga es los diezmos, ofrendas, como hoy. Para muchos, en las iglesias, es una carga que estén pide y pida dinero. Ahora, las demás iglesias, ¿por qué no era una carga el apóstol Pablo? Porque cuando se comprende el mandamiento y los mandamientos de Dios, se hacen con amor, se hacen con gozo, cuando se llegan a entender. Ahora, yo le digo algo, ¿qué será más carga? ¿El diezmo y la ofrenda? ¿O la cruz? ¿O morir al mundo? ¿Dejar familia?
Dejar absolutamente todo. ¿Qué será más carga? ¿Qué será más difícil? Bueno, si no hay fe y sin Dios, todo es difícil. Pero yo pienso que el mandamiento de la cruz, que el mandamiento de apartarme de todo, se necesita mucha fe, se necesita el Espíritu Santo y es mucho más que dar un diezmo. Pero cuando yo tengo el amor, cuando yo tengo la comprensión, el entendimiento, que todo lo que me pide Dios es para un bien mío, para una bendición, para vida eterna, para un crecimiento, no es ninguna carga. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Déjenme sus cargas. Mi yugo es fácil y ligero. Déjenme sus cargas, que es por fe. Así que, como los corintios, todavía no estaban en un nivel espiritual. Todavía no habían tenido un crecimiento espiritual para el ministerio. Bueno, pues para ellos todavía era una carga ese mandamiento. Y era una carga también la cruz. Porque si llegaban estos falsos apóstoles a decirles, porque Satanás habla del mundo, habla de las pasiones de la carne, habla de los deseos de la carne. Y estos con agrado los toleraban. Estos con agrado se dejaban. Entonces ahí vamos viendo que también la cruz para los corintios todavía era una carga. Falta de fe, hermano. Así que dice, yo mismo no he sido una carga. Dice, perdónenme este agravio. Y no era un agravio, porque estos grandes apóstoles llegaban y les pedían, recuerde que ya vimos en versículos anteriores, en donde dice, si alguno llega y los abofetea y toma de lo suyo, bien los toleran, bien les dan. ¿Verdad? Y recordemos que ya vimos con citas bíblicas que Pablo, para no ser piedra de tropiezo, no les hablaba del diezmo, no les hablaba de las ofrendas, no les tocaba el tema de dar. Más que ya vimos anteriormente que sí tocó el tema de ofrenda, algunos capítulos atrás, pero vimos el por qué, porque los corintios rogaban, pedían, y creo que explicamos bien a los que han dado un seguimiento lo que significa la ofrenda y por qué le rogaban a Pablo tener ese galardón, tener esa bendición de Dios. Bien, entonces lo que está diciendo aquí Pablo, perdónenme por cometerles ese agravio, si es que es un agravio. Dice en el 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Recuerden 1 Corintios, la primera vez que Dios lo estacionó, un tiempo que se quedó ahí como un año para prepararlos. Luego Pablo nuevamente volvió a ir, cuando mandó a Tito, ya vimos que volvió a ir, y aquí era una tercera vez, que iba a ir otra vez este apóstol a verlos. Pero recuerde, este pueblo siempre tuvo una iglesia, siempre tuvo servicio. Dice, y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro. Otra vez, nuevamente, comparativas que Dios nos deja con amor del fruto de Dios para que la gloria sea de Dios por medio de un verdadero ministro. Yo quiero decirle que si un ministro en una congregación no se le da diezmos durante 2 o 3 meses, se larga. O si se le da y no le alcanza para vivir, se larga. Porque buscan, la mayoría de los ministros van a predicar, van a engañar, no crea que de a gratis, van por dinero. Así es el fruto, porque estos son obreros fraudulentos, y recuerde que ya vimos, estos nada más buscan lo vuestro, pero no se preocupan por las almas, no se preocupan por las ovejitas, no se preocupan por presentarlas como una esposa virgen, no dan su vida, no están en la cruz, no tienen ese fruto, porque el pecado paga un salario, y se sale Dios, y el único bueno es Dios. Entonces, para poder tener ese fruto, se necesita ser transparente, como lo hemos visto hasta ahorita con muchos ejemplos. Ahora, otra vez dice Pablo, voy a ir a ustedes y no les voy a tocar todavía el diezmo, porque no están preparados, ni tampoco les voy a pedir, para no ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
Ahora vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque también esto no quiere decir que un apóstol o un pastor esté dando de su bolsa, aunque también lo puede hacer. Ahorita voy para allá, pero esto no quiere decir que es un mandamiento de un ministro estar dando para los congregantes. Eso no es bíblico. Pero vamos a ver de qué habla aquí. Los padres deben atesorar para los hijos, no los hijos para los padres. Aquí está. Mire, primeramente para que Pedro, para que Bernabé, para que Tomás, para que Juan fueran apóstoles, primeramente Cristo Jesús vino a enriquecerlos con esta bendita palabra, a enriquecerlos con la llenura del Espíritu Santo y a enriquecerlos con el ministerio y a llenarles su canasta de pan y de peces, a ponerles en su corazón tesoros antiguos y tesoros nuevos. Entonces, esas son las riquezas, el oro y la plata, que es la santidad que Cristo me dejó y que día con día debo de hacer más oro, debo de estar muriendo cada día al mundo. ¿Para qué? Para poder ir a dar un fruto a las ovejitas, a los hijos espirituales, a los que Dios me ha confiado y llegué mediante el Evangelio a predicarles la entrada al reino celestial por medio de una muerte y una resurrección y poderles dar mi vida. Esos son mis hijos, ¿verdad? Espiritualmente son hijos de Dios, pero digo, nosotros somos la nodriza. Pablo le llamaba hijo, como a Timoteo: hijo mío, esfuérzate, milita la buena milicia. Entonces, nosotros espiritualmente les llamamos hijos a los que nos hemos hecho cargo por años, a los que hemos dado nuestras vidas y hemos dado por gracia esas riquezas que Cristo Jesús me trajo. Dalo por gracia, repartir las riquezas, porque la sabiduría es una riqueza. El poder caminar en el mar es una riqueza. El tener a Cristo y a Dios dentro de es una riqueza. Entonces, nosotros debemos de estar atesorando en la cruz, en la santidad, debemos de tener un crecimiento y más sabiduría, estar trabajando en la bendita palabra para que Dios nos revele, para ir a dar a los hijos, no las ovejas acá. Y recuerde, ¿quién es el que lavó los pies a los discípulos? Cristo Jesús. Y una vez que Cristo Jesús los enriqueció, ¿qué les dijo? Ahorita no entienden lo que yo estoy haciendo, pero más adelante lo entenderán, y así como yo hice con ustedes, ustedes van a hacer. Claro, usted lee el libro de los Hechos y los apóstoles nunca lavaron los pies físicamente, porque todo era espiritual. Entonces, aquí está, bendito hermano, aunque también los representantes, como Pablo, ahorita le voy a explicar, también ponían de su bolsa muchas veces. Vamos a ver aquí, dice. En el 15, y con mayor placer gastaré, y aquí ya habla también de lo físico. Y primero arriba habla de lo espiritual, y luego también habla de lo físico. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea menos amado por ustedes. Ahora ya está hablando de lo material, porque yo le digo, para ir a predicar, para ir a llevar el evangelio, y sobre todo en aquel entonces se necesitaba comida, se necesitaba pagar el transporte, ya fuera en barco, ya fuera en otro tipo de transporte que había en aquel entonces, se necesitaba pues dinero para la obra, ¿verdad? Se necesitaba para llegar a esos lugares. Yo, como le digo y le doy testimonio, que para gloria de Dios recuerde, y se lo digo siempre para poder entender la palabra y fortalecerla, dando testimonio de la gloria de Dios, que cuando Dios me mandó con gente muy pobre, que no diezmaba, que también no se le tocaba eso, que se trabajó por años sin pedir ni dar ese mandamiento, pues a mí me costaba ir 3 o 4 veces a la semana, y aparte, pues yo no iba a comer de su comida de ellos, porque era gente que pues apenas si le alcanzaba para
para comer, sino que llevábamos también. Y digo llevábamos porque también en aquel entonces habían unos hermanos que tenían un nivel espiritual que alcanzaron, que estuvieron bien. Y llevábamos comida. Con gusto gastábamos la gasolina cuando tuvimos carro o el pasaje cuando no teníamos carro. Con gusto, con placer lo hacíamos para amar, porque ese es el mandamiento. Recuerde bien, no, cuando a Cristo Jesús le dijeron, maestro bueno, recuerde, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay. Así que el que hacía esa obra, el único bueno es Dios por medio de un representante. Y aquí estamos viendo la comparativa de que abrieran los ojos, quién tiene a Dios, cuáles son los frutos de Dios y los frutos de Satanás. Por eso con gusto gastaré lo mío por amor a ustedes, aunque sea menos amado. Porque ¿qué es? Que a mí me amen. ¿Qué es que la ovejita me ame? Que la ovejita me ame es que sea obediente y se sujete y no me dé pendientes ni angustia. De igual manera, el amar a Dios es cumplir todos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues ya estaba aquí, no importa, yo seguiré, yo no voy a mermar, yo no voy a dejar que Satanás se los lleve fácilmente, yo voy a seguir hasta hacer lo imposible. Ojalá entiendan con esto, Corintios, y no les voy a ir a pedir porque no busco lo suyo propio, sino estoy dando mi vida porque tengo a Dios. Y gastaré con gusto, gastaré con gozo. Las cosas materiales también, mi dinero, que es mío y que me lo he ganado con trabajo, lo gastaré por amar. Lo gastaré para seguirles dando la palabra. Los gastaré para seguirlos exhortando, porque no busco lo vuestro, sino busco tener un galardón. Busco la vida eterna. Busco ofrecer ovejitas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aunque yo sea más amado, dice en el versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, no los prendí por engaño. Ahora aquí ya está diciendo Pablo, nada más quiero que reconozcan esto, Corintios. Nada más quiero que reconozcan que yo, a comparación de estos grandes apóstoles, no he sido una carga. Nunca en las prédicas les toqué la palabra diezmo. Como hoy, yo le vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetir, bendito hermano y bendita hermana. ¿Usted conoce una congregación donde no pidan dinero? Yo hasta ahorita no conozco ninguna. No conozco ninguna, ¿verdad? Sí, hay congregaciones en donde dicen no el diezmo, ¿verdad? Como en Pare de Sufrir, como en los católicos, pero por otros lados hacen mercadería y les piden más. Al final de cuentas es astuto Satanás y por otros lados los ordeñan más y les sacan más de lo que es el diezmo. Con engaños, como con los testigos de Jehová también. Pero bueno, entonces, bendito hermano, yo no conozco una congregación en donde no pida dinero. Así, personas que van empezando, personas, como yo ya le había dicho en enseñanzas pasadas, qué vergüenza y qué pena es que yo lleve a un primo, a un padre, a una madre que la haya convencido que vaya por primera vez a escuchar el mensaje de salvación. Y qué vergüenza que llegue por primera vez a escuchar den, porque si no Dios los va a maldecir y se les va a llenar. Qué feo es eso, bendito hermano y bendita hermana. Eso es antibíblico, eso no es de Dios. Nosotros debemos de trabajar con astucia, debemos de trabajar mediante Dios, debemos de cuidar a las ovejitas, a que estén preparadas. El día de hoy, muchos congregantes y muchos cristianos saben de lo que estoy hablando, están hartos ya de que los estén amenazando si no dan dinero. Y de que los estén bendiciendo si dan dinero y que no hayan tenido bendiciones porque los engañan. Bueno, entonces dice, pero admitan esto, oh Corintios, admitan que yo no he sido una carga. Admítanlo. Dice, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ahora aquí vamos a ver. ¿Quién es el astuto y quién es el engañador? Satanás. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo llegué astutamente como estos a meterme en fundamento ajeno. Llegué
disfrazado de ángel, llegué con palabras persuasivas, llegué a engañarlos de que era un grande apóstol, llegué a engañarlos diciéndoles que si daban dinero, Dios los iba a bendecir. Dice aquí en el versículo 17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Ahora, de igual manera, también, cuando iba Tito, cuando iban mensajeros, cuando Pablo enviaba pastores, dice, ¿acaso han llegado a engañar? ¿Acaso les han pedido dinero? ¿Acaso les han hablado una palabra de mentira? Porque hoy el engaño es, recuerde, si tú das, eres salvo. Si no das, eres maldito. Si tú das, tienes en abundancia. Si tú das dinero, comprendes la palabra. Eso es antibíblico. Hermano, no podemos comprar a Dios con las cosas materiales. Pero así engañan estos grandes apóstoles y engañan a la gente. Y la tienen engañada. Ahora dice aquí, rogué a Tito y envié con él al hermano. Recuerdan que vimos que Tito iba para ver si tenían preparado lo que Dios había puesto en su corazón. Envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿Agarró de lo vuestro y se lo robó? ¿Los engañó despojándolos? Dice, no hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas. Entonces, ya está diciendo que todos, o toda esta iglesia, que todos los siervos que habían servido a los corintios, que despertaran, que la manifestación de Dios era la misma por Tito, era la misma que los hermanos que estaban dándoles un servicio, dándoles sus vidas, sin cambio a nada, sin engañar, siempre llevándoles la verdad de la palabra. Con el mismo espíritu, y aquí cuando habla con espíritu, con E mayúscula, es que si yo peco, el espíritu que fue resucitado, que es el mío, que se llama el espíritu que Dios me dio, que es el que se va a ir a la vida eterna, que es mi persona, se puede morir por el pecado también, se puede dormir. Así que nosotros, cuando somos seres espirituales, nos comportamos sin pecado. Porque ya le dije, un ser espiritual no se interesa en las cosas carnales, no se interesa en las cosas pasajeras, no se interesa en las cosas que van a desaparecer. Un ángel de Dios, si yo tengo 3 millones de pesos en mi cajón, no viene a quererme engañar para decirme, me mandó Dios a decirte que se los des y para que el ángel se los robe y se los quede, porque es un ser espiritual. Así que esta es la manifestación de ser un ser espiritual, que lo único que nos interesa es la obra de Dios. Por eso dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Qué pisadas? Recuerde bien, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino les dejo, senda les dejo. El que camina por mi senda tendrá vida. Y las pisadas de Cristo Jesús fue dar la vida, sanar cojos, sanar enfermos. Cristo Jesús jamás pidió dinero. Traía la canasta de las limosnas y cuando alguien quería dar, y estaba hablando del primer pueblo, que conocían el primer pacto y que voluntariamente los que querían dar lo hacían. Pero Cristo Jesús jamás estaba pidiendo dinero. Nunca pidió dinero. Dice en el versículo 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo, hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Ahora, ¿pensaban estos que Pablo se iba a disculpar por algo que haya hecho mal? No, porque cuando nosotros pecamos, y Pablo sabía que si él pecaba, tenía que pedir perdón, tenía que pedir una disculpa primeramente a Dios
a la ovejita. Y eso, si un ministro tuviera todavía oportunidad de seguir. Pero, ¿qué esperaban los corintios? ¿O qué? Que Pablo se disculpara para que dijeran, ay, sí, vámonos con Pablo. No, Pablo está diciendo ahí que él ha procedido y que tenía limpia la conciencia, que no tenía por qué disculparse, que lo que él había hecho era por amor, pero fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice la palabra. Cuando uno empieza a pecar, Dios empieza a poner un velo en mi vista y en mi corazón para no darme cuenta del fruto del amor que puede haber en un ministro. Así pasó con Cristo, que Cristo Jesús se despojó, que únicamente nos vino a amar, pero que los pecadores le decían, demonio tienes, que crujían dientes y lo querían linchar y matar, porque el pecado no se puede dar cuenta de un verdadero ministro. Dice entonces, ¿pensáis que aún que nos disculpamos con ustedes? Y aquí dice, delante de Dios, en Cristo, hablamos. Corintios, delante de Dios y delante de Cristo. Yo no tengo por qué pedir disculpas. Estoy esperando a que despierten, porque hemos procedido con verdad, hemos procedido mediante Dios, hemos procedido sin engaño, delante de Dios y de Cristo Jesús hablamos. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra de Dios dice que a todo ministro Dios les va a pedir cuentas de lo que hayan hablado, sea bueno o sea malo. Y cuando yo voy a predicar, por ejemplo, por este medio, antes de prender la cámara, antes de ponerme, abrir la bendita palabra y predicar, yo lo hago con temor y temblor, sabiendo lo que voy a ver, estudiando lo que ya, o releyéndolo, o haberlo leído muchas veces, y haber tenido la capacidad y la bendición de que se me haya dado la revelación, y que yo sé que en el momento que estoy enseñando, sea por este medio o sea personalmente, estoy delante de Dios y delante de Cristo, sabiendo que si yo le agrego algo a la palabra, Dios va a agregar todas las plagas que en este libro está, y sabiendo que si yo le quito algo, Él me quitará de la vida eterna. Así que con este temor, también Pablo lo decía para que despertaran los corintios. Dice, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Y aquí ya está diciendo, y todo lo que hacemos, de gastar lo mío, de no pedirles, de todo lo que hacemos, de la paciencia, del amor, todo lo que hacemos es para que el templo que Cristo Jesús vino a levantar, podamos edificarlo en ustedes, oh Corintios, y sean templo de Dios el día de mañana. Edificar. Edificar es lo que dice en Pedro. Nosotros llegamos y ponemos la piedra angular, la piedra para que empiecen a construir, y nosotros nos ponemos como piedras vivas, como dice en Pedro, para que sobreedifiquen también, primeramente en Cristo y sobre nosotros. Pero dice la palabra, pero fíjese cada uno cómo sobreedifica. Si ya no va a ser mi problema. Si voy a tratar de que la meta como ministro que yo debo de tener es que una ovejita llegue al ministerio, llegue a tener un don, llegue a ser el templo de Dios, llegue Dios a terminarle la forma. Eso es edificar. Eso es la mira con la que iba. No iba con otro interés Pablo. Y ya le dije, ese sentir es de Dios, no es de uno. Bendito hermano. Dice, dice, entonces aquí, muy amados para vuestra edificación. Dice el 20, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero. Y yo se hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Entonces dice así, Corintios, que esta carta
que esta carta que están leyendo de exhortación, de amonestación, cause un fruto de arrepentimiento, porque si no, me temo, tengo el temor, fíjense bien lo que vamos a aprender, tengo el temor, decía Pablo, que cuando yo llegue, no los halle tales como quiero, que no se hayan arrepentido, que no hayan llorado, que no se hayan contritado, que hayan seguido con estos grandes apóstoles, y aquí está el peligro. Bendito hermano y bendita hermana. Aquí está el peligro, que cuando Dios nos habla, nos exhorta, nos amonesta, nos abre su boca y nos da el conocimiento y nosotros nos burlamos y somos incrédulos, entonces se sale el Espíritu Santo, porque estos grandes apóstoles vienen a meter demonios dentro de mi vida. ¿Y cuál va a ser el fruto que va a tener? Lo que hoy tienen en las iglesias. Mire, dice, y yo se he hallado de vosotros cual no queréis que haya entre ustedes. Porque ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando yo hallo a alguien en pecado, simplemente llego a decirle, eres del diablo, no te vuelvo a servir. Lo siento mucho, me duele mucho, pero quedas desatado en el nombre de Cristo Jesús de esta congregación. Entonces, los corintios no querían esto, pero si no se arrepentían lo iban a tener. Y dice, fíjate bien, el fruto que van a tener. Porque si no se arrepentieran, el fruto que hay en las iglesias es esto. Contiendas, en todo momento están contendiendo. ¿Y cómo ves el pastor este? Y para mí que no, vámonos con este. Mira, mejor para acá. Y están contendiendo siempre con cuestiones, porque nunca van a poder lograr entender ya el camino y la verdadera palabra de Dios. Envidias. Siempre se la pasan envidiando. Yo quisiera ser como él, quisiera la esposa, el carro de él, yo quiero ser también apóstol, y se la pasan envidiando. Iras. Porque Satanás trae, en vez de tener a Dios que trae un gozo, como dice la palabra, que un fruto de un siervo de Dios es que en todo momento está gozoso. La ira ya es un fruto del enojo de Satanás. Divisiones. Iglesias que yo conocí y ahora, no, pues los hermanos se ponen a otra congregación y hay hermanos y estos hermanos se llevan mejor y tienen también la doctrina de los nicualitas dentro de las congregaciones. Hacen divisiones, hacen sus grupitos. Bien. También tienen el fruto de estar maldiciendo, de estar siendo chismosos. Sobre todo maldicen a los que predicamos la verdad. Murmuran como los fariseos murmuraban y cavilaban dentro de sus corazones. Soberbios, porque la presencia de Satanás me hace altivo, me hace soberbio, y también la presencia de Dios me trae un desorden. Ya no me sujeto a la palabra. Ahora, este es el peligro, bendito hermano y bendita hermana, de no arrepentirse como cristianos. Y como cristiano, habiendo yo sido heraldo, habiendo tenido un crecimiento espiritual como los corintios, habiendo entendido la palabra por falsos apóstoles y grandes apóstoles, no voy a tener el fruto, van a meterme este fruto, que es una carga, que me va a desgastar, que me va a llevar al dolor, y que aparentemente ríen, aparentemente van a cantar, pero teniendo esta enfermedad en el corazón, nadie es feliz. Bendito hermano y bendita hermana. Ese es el temor que tiene Dios. Ese es el temor que tiene un verdadero siervo de ver cómo quedaron nuestros hijos por el engaño y por haber sido incrédulos. Pero también es un justo juicio de Dios. También es justo Dios, porque cuando somos incrédulos, después de que Dios nos ama, por medio de su palabra, porque Pablo utilizaba siempre la palabra, por medio de su amor, y aún así nosotros somos incrédulos, pues bueno, Dios permite este fruto. Dice en el 21, y me temo que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes
han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la sabilia que han cometido. Y aquí dice, me temo que cuando yo vuelva, me humille Dios entre ustedes. Ahora, ¿qué es que Dios lo puede humillar con los corintios? Ya no queremos, tienes demonio, qué bueno que nos fuimos acá, siempre supimos que esta no era la verdad, porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que aquí los que estuvieron un día dándole gloria a Dios, los que algún día tuvieron luz, después de que se dejaron engañar con el enemigo y tuvieron ese fruto, le dan gracias a su Dios, que es el diablo, sin saberlo. Qué bueno que dejamos, qué bueno, ahí estuvimos engañados, no, qué bueno. Y ahora blasfeman y Dios me ha humillado delante de ellos y yo le doy gracias a Dios. Porque en Mateo dice que vamos a ser vituperados, como aquí Cristo Jesús lo humillaron, diciéndole que diablo tenía, lo humillaron crucificándole en una cruz, lo humillaron. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Verlo de un hijo, ver cómo quedaron, ver cómo están ciegos, ver el fruto que tienen, es triste, es doloroso. Llora uno, bendito hermano y bendita hermana, aunque después de un tiempo, Dios es tan misericordioso que nos consuela. Dice, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y como le dije, cuando alguien está pecando y lo exhorta uno con amor para tratarlo de despertar, sea cualquier pecado que sea. Generalmente, cuando llegan estos grandes apóstoles, ya pequé al escucharlos. Pero de igual manera, están introduciendo herejías y empiezo a practicar el pecado y empiezo a tener amistad con el mundo, que se llama fornicación y adulterio, espiritualmente hablando. Entonces, bien, ¿cuándo es cuando voy a llorar amargamente? ¿Cuándo es cuando viene el dolor? Mire, lo peor que hay para un ser humano que ama de verdad a un hijo, lo peor que puede haber es ver morir a un hijo. No carnalmente. Es peor la muerte espiritual. Le explico. Hace unos 4 o 5 años aproximadamente había un ex hermano que alcanzó un tamaño espiritual en la obra de Dios, que Dios le había confiado ya una obra en el sur de la ciudad, en el Carmen, también yo ya no tenía que ir, hablábamos el mismo lenguaje, tenía luz, y cuando empezó a practicar el pecado y se dejó engañar por Satanás, yo recuerdo haber escrito una carta en donde le dije yo, hubiera preferido 1000 veces escuchar que tuviste un accidente o que te mataron por el evangelio, porque sé que te ibas a ir con Dios y te iba a ir a ver algún día, que la muerte espiritual, porque jamás te vuelvo a ver, jamás te volveré a ver, ni aquí en este planeta Tierra, ni allá arriba, porque te vas al lago de fuego. Porque de igual manera, un hijo o una hija que practica el pecado y se le llamó la atención, tenemos el mandamiento por la ley de separarlo y Dios le da un pago que es la muerte. Porque dice la palabra que el pecado paga un salario y es la muerte. Y que el que practica el pecado es del diablo, ya no es de Dios. Entonces, si una madre y un padre terrenal lloran por un hijo y es más fuerte ver morir a un hijo que un hijo vea morir a un padre, es mucho más doloroso ver que un padre o una madre morir a un hijo. Ese es el padecimiento que Cristo Jesús nos dijo que íbamos a padecer. Eso es lo que Cristo Jesús sufría, no los clavos, no la corona, sino cuando iba camino al Gólgota, que decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, cuántas veces te quise reunir como la gallinita debajo de mis alas, cuántas veces y no quisiste. Ese era el dolor, ese era el lloro, bendito hermano y bendita hermana. Así que esto era lo que Pablo temía, que tuviera que llorar por muchos de los que antes han pecado, o sea, ya estaban pecando, dice,
y no se han arrepentido. Aquí está el problema. Aquí está. Que cuando uno llega a exhortar, como llegó en el Antiguo Testamento Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, y rogaban que se arrepintieran y no quisieron y se burlaron, fue demasiado tarde. Cuando se llevaron al pueblo cautivo, el rey Nabucodonosor, y vino la época de las lamentaciones, el libro de las lamentaciones, pero Dios ya no los escuchó. Así, bendito hermano, es la tristeza de alguien que sigue vivo. Entonces dice, de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora, cuando uno es discípulo, se llama fornicación. Cuando uno es ministro, se llama adulterio. Porque cuando yo he tenido el segundo bautizo, el llamamiento de Dios por medio de Cristo para ser ya una esposa, para ser la mujer de Cristo y darle hijos, y yo regresara para atrás y regresar al mundo, se llama adulterio. Pero mientras me esté discipulando y no tenga yo todavía, o no llegue yo al tamaño para las bodas del Cordero, y se me vista de lino fino, que es el ministerio, que es el sacerdocio, bueno, se llama fornicación, que también está muy penada por Dios. Dice su inmundicia, porque todo lo que es el mundo, y ahora vaya viendo qué es lo que meten estos herejes, qué es lo que meten estos grandes apóstoles, que son piedra de tropiezo para la obra, para la vida, para la cruz, para la sangre de Cristo, para el amor de Dios por medio de los verdaderos siervos. Y aquí también estamos aprendiendo, bendito hermano, la astucia de Satanás, cómo habla, cómo engaña, porque estamos hablando de gente que ya tenía 3 años escuchando la palabra diario, con una doctrina santa, con una doctrina derecha, y que aún así estaban siendo engañados. Y recuerde, alguna ocasión Pablo dijo, y sabía las artimañas de Satanás, así dijo Pablo algún día, yo no confío ni en mí mismo. Y yo también no confío ni en mí mismo, en mi carne. Es por eso que no debo de cabecear, es por eso que debo de temer, es por eso que tengo que estar todos los días mendigando. Recuerde que ya vimos la debilidad, recuerde que ya vimos el aguijón, es por eso que yo tengo que estarle pidiendo a Dios su protección, pero siendo hacedor, con gran temor y temblor de toda su bendita palabra cotidianamente, todos los días. Bien, ¿qué han cometido? Dice Pablo. Y recuerde que tenemos un Dios misericordioso, bendito hermano y bendita hermana, un Dios que cuando llegamos nosotros a exhortar por medio de Dios, es para darnos otra oportunidad, es para levantarnos, es para arrepentirnos y hacer frutos dignos, no de palabra, sino de obras. Bien, vamos a empezar con el capítulo 13, que ya estamos finalizando, 2 de Corintios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que quizás el día de mañana, que es miércoles, finalizamos con 2 de Corintios, si Dios quiere, y si no me alcanza, como ya es muy poco lo que falta, probablemente sea 20 o 25 minutos, o media hora, no lo sé, dependiendo de lo que vaya explicando, lo que me quede. Pero yo le voy a pedir a Dios, si no hay un telefonazo, si no hay pedimentos de que se le predique algún libro en especial, alguna epístola en especial que usted quiera, y yo con mucho gusto, si usted me lo pide por teléfono o por este medio, yo con mucho gusto prosigo. Pero si no recibo algún llamado o algo, pues yo le voy a orar a Dios para que sigamos con esto, y yo mañana le haré saber con qué vamos a continuar. Así que en el 13:1 dice así: esta es la tercera vez
que voy a vosotros. Como lo vimos en el capítulo 12, nuevamente lo vuelve a repetir Pablo. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora, aquí Pablo, la carta es dura, ya está diciendo que si llega él y halló a algunos que no se arrepintieron, él no va a llegar a decidir personalmente, sino que siempre en la congregación hay gente que sí quiere, hay hermanos que sí quieren, hay otros que no quieren, porque siempre ha sido así, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Y si yo voy a juzgar Corintios y estoy dispuesto a desatar por 2 o 3 testigos que me señalen que siguieron yendo con esos grandes apóstoles, que siguieron en su carne, en su inmundicia, en la amistad con el mundo, entonces yo voy a decidir desatarlos. Así aplicaba Pablo la ley que está en el Antiguo Testamento, porque recuerde que dijo Cristo, yo no he venido a abrogar la ley, sino para que la cumplan. ¿Qué fue lo que vino a abrogar entonces Cristo del antiguo pacto? Los cultos que eran una preparación, nada más. Hasta ahí, esas fiestas que eran terrenales, ese tabernáculo que era terrenal, esa caja de acacia, etc. Eso, pero la ley no. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley está escrito que cuando un hermano pecara y el ministro no lo viera, o el juez no lo viera, tendría que haber 2 o 3 testigos para lapidarlo o para aplicar la ley establecida por Dios, fuera de castigo o fuera de muerte, porque había pecado de muerte también. Entonces era por 2 o 3 testigos. De igual manera aquí, Pablo cuando iba a llegar, sabía que iba a haber gente arrepentida y también sabía que había una iglesia, una congregación ahí que había dejado como Tito, con pastores, y él iba a llegar a que le dijeran, mire, en la carta que tú mandaste, Pablo, este y este sí se arrepintió, y dice, este no, ¿y qué cree que iba a hacer Pablo? A un lado, vámonos, lamentablemente, con todo y el dolor. Por eso dice, se decidirá todo asunto. Dice en el versículo 2, y yo creo que mañana, bendito hermano y bendita hermana, proseguiremos con este versículo porque ya se me fue la hora. Bueno, yo deseo de todo corazón que vaya entendiendo la bendita palabra. Que la gracia y la paz se queden con ustedes y me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Bendito pueblo de Dios. Gracias.